Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como un miércoles más, los recibimos aquí en la comunidad virtual del capítulo virtual en español para nuestra charla del día de hoy. Mi nombre es Kenneth Dureña, yo voy a servirles de moderador el día de hoy. Solo recordarles próximos eventos, como todos los miércoles, Dios mediante, hemos logrado tener una bastante asistencia, vamos a seguir teniendo múltiples expositores. El próximo miércoles vamos a tener a Jesús Gil, que nos va a hablar acerca de Always On, de 0 a 100 lecciones aprendidas de la vida real para un Disaster Recovery Plan. Seguido de Jesús, vamos a tener a John Buya, que nos va a hablar acerca de descubriendo los datos espaciales con SQL Server. Ahí nos falta una charla adicional que antes de María Arcia vamos a tener a César Oviedo. Y después de César va a venir María Arcia, que nos va a hablar de resolviendo problemas de calidad de datos con Data Quality Services. Recordarles que estos son para los que son nuevos a la charla del día de hoy. Nosotros tenemos la comunidad en Facebook. Lo que hacemos de esta comunidad o en esta página de Facebook es publicar las charlas. Por ejemplo, la charla del día de hoy, ya la PPT de Miguel está publicada en el SlideShare de la comunidad y lo publicamos en Facebook por si ustedes gustan verlo antes de la charla, para tener una idea acerca de lo que van a hablar. También tenemos el canal de YouTube. Igual es YouTube/user Spanish Paz BC, en el cual todas estas charlas las grabamos y las subimos al canal de YouTube por si ustedes gustan después revisarla. Es una biblioteca bastante amplia, ya que tenemos prácticamente más de un año de estar haciendo estas charlas semanales y hay bastante información, la cual puede ser bastante útil en planeación de proyectos o en el día a día de nosotros como profesionales. Y también está la parte de LinkedIn. Entonces los invitamos a que nos sigan ya sea en el Facebook, que ahí es donde publicamos todo, o en el canal de YouTube, en el LiveShare, si desean obtener esta información posteriormente. No sé. Nosotros, como somos parte de PAS, Professional Serial SQL Server, somos un capítulo virtual. Hay varios capítulos virtuales. Está Business Salaries Cloud Virtual Chapter, no solamente de SQL Server, también está Oracle y SQL Server. Russian, si alguno quiere a un capítulo en ruso. PowerShell. Hay de diferentes partes de capítulos virtuales para que se afilien. Acuérdense que la afiliación a estos capítulos es 100% gratuito. Usted nada más crea su cuenta en Paz y ahí dice a cuáles capítulos quiere estar afiliado y se conecta. Igual como nosotros hacemos en español, igual lo harán los muchachos de ruso, igual lo harán los muchachos de PowerShell. Damos las charlas completamente virtuales. Ahora la frecuencia sí puede variar un poco, pero las charlas siguen siendo virtuales y siguen siendo gratuitas. Recordarle esto es trabajo voluntariado, tanto el expositor Miguel como nosotros hacemos este trabajo de voluntarios y los invitamos a que se unan a la parte de voluntariado de paz, así como nosotros lo hacemos, ustedes lo pueden hacer también. Esta es la página de paz, por si gustan entrar. Si alguna vez han ido al Paz Summit, entonces ya tienen su cuenta creada, pero la página de paz es www.sqlpaz.org e igual está la página de Facebook y el LinkedIn de Paz. Y ahora, sin más preámbulo, tenemos hoy el honor de contar con Miguel Egea desde España, que nos va a hablar acerca de VML para automatizar patrones de ETL. Miguel, ¿cómo estás? Estoy estupendo y el placer desde luego es mío y la oportunidad que me dais de contar pues estas cosas con las que trabajamos en el día a día y que sabes que son la pasión que sentimos por la tecnología, pues la verdad es que siempre es una oportunidad muy de agradecer. Así que las gracias a vosotros por el esfuerzo de preparar todos estos eventos, de contactar componentes, de organizar, etcétera, etcétera, que creo que es un trabajo realmente importante. Claro, no, un gusto. Miguel, te dejo con la presentación. Mucha suerte. Y, por cierto, las preguntas las vamos a pasar al final. Las pueden ir haciendo en el chat y al final se las pasamos a Miguel para darle continuidad a la presentación.
Muy bien. Bueno, pues no sé cuántos de ustedes conocen Vimel. Hoy, los que lo conozcan y lo hayan utilizado de forma masiva, no es una charla para ellos porque lo que voy a contar es eh, básicamente una introducción a qué es el lenguaje, a una especie de starter, de starter con esta tecnología que nos va a permitir realmente mejorar dramáticamente, drásticamente los tiempos de desarrollo en los procesos de ETL. Saben que dentro de la creación de data warehouses, entre el 60 y el 80% del tiempo nos lo pasamos haciendo ETL. Utilizando Vimel, ya sea en su versión de pago de la empresa Parions, que ahora veremos dónde está, como en su versión gratuita, incluido en el Bits Helper, que es el que nosotros vamos a utilizar hoy para las demos. Sea cual sea el sabor que se use, lo cierto es que nosotros hemos obtenido muchísimos beneficios en tiempo, en disgusto, en salud, utilizando este tipo de cosas. Así que los animo a que lo prueben. Antes, lo primero de todo es que veamos qué es BIML. BIML es el acrónimo, ya saben que en informática siempre se utilizan acrónimos, es el acrónimo de Business Intelligence Markup Language, es un lenguaje de marcas, es un lenguaje escrito en XML, que nace con un proyecto que Microsoft internamente promueve para poder hacer mucho más rápido la fase de ETL de un proyecto de Data Warehouse, y que la empresa Varigens en 2008 se encarga de convertir en producto, en lenguaje. Les invito a que miren el website de Varigens y que vean que se puede hacer no solo la parte de ETL, sino también la parte de Analysis Services. Es una especie de lenguaje de metadatos en el que nosotros vamos a poder utilizar para automatizar este tipo de procesos. Es sintaxis XML con código.NET. Los que hayan desarrollado, los que tengan ya algunos años de experiencia y se hayan tenido que pelear con cosas como ASP antes de .NET, pues es algo muy parecido, es un poco espagueti, pero realmente es la misma filosofía. Hay piezas de código que están escritas con lenguaje XML y piezas de código que son .NET y que permiten iterar o hacer operaciones sobre eso. Las tres opciones para utilizar esta tecnología no es implementación, obviamente, es implementación, es un bug de la slide. Son el MIST, que es el producto de Varigens, que es un interfaz de desarrollo muy amigable de pago. También se puede hacer con open source a través de Bits Helper. Bits Helper es una herramienta que se descarga gratuitamente y que tiene mucha más funcionalidad que exclusivamente BIML. Y también hay un site que es BIML script.com, que es un editor online, ¿ok? Los requisitos en los que nosotros nos vamos a basar son estos dos. Bits Helper como tal, Bits Helper es necesario, se lo pueden descargar gratuitamente de Codeplex, de esa URL en concreto. Y también es un acelerador que no es necesario en absoluto, que no tiene nada que ver realmente con Vimel, pero que puede ser muy útil en sus desarrollos de creación de data warehouses, que es un componente de Integration Services que se llama SSIS Multiple Hash, que también se puede descargar gratuitamente de Codeplex y que lo que nos va a permitir es generar hashes de las columnas que leemos. ¿Por qué permite? ¿Por qué decimos que agiliza mucho el desarrollo? Saben que muchas veces lo que tenemos que hacer para sincronizar dos tablas, por ejemplo, o para sincronizar un conjunto de tablas con una de destino, es empezar a comparar qué campos han cambiado. Y eso en el script, en el editor que hay, es incomodísimo, porque tienes que poner, si es nulo este campo, entonces me pones un valor por defecto, si no, me pones el valor, entonces me lo comparas con el valor de destino. Si es nulo, me pones un valor por defecto, y si no, no sé qué, si es distinto, entonces. Y al final acaba creándose un código
largo, difícil de leer, difícil de mantener. Con este componente lo que hacemos es que simplemente se genera un hash de todos los campos que quieras. Si cambia cualquiera de esos campos, sabemos que va a cambiar ese hash y solo comparamos un hash con el otro y ya está. Nos previene del uso de nulos, de campos que valgan nulos, de cosas de ese tipo, con lo cual resulta súper cómodo. Luego, si tenemos tiempo, si la charla no me enrollo mucho y me da tiempo, pues les enseñaré alguna pieza de código, algún patrón implementado con ese componente. ¿Vale? Las desventajas que tiene utilizar esto, empezando por las desventajas, es que típicamente el desarrollador de Business Intelligence no tiene por qué ser un desarrollador al uso. Muchas veces no conocemos lenguajes de desarrollo, no es nuestro scope, no solemos ser usuarios de C Sharp o de Visual Basic. Sin embargo, vamos a necesitar un conocimiento no excesivamente profundo, pero sí un conocimiento básico de estas dos herramientas. Cuando utilizamos BIML dinámico, que será en la última parte de la charla cuando veamos qué es eso, el IntelliSense dentro de la herramienta gratuita, dentro del Build Helper, no nos va a funcionar porque hay mezcla de sintaxis XML con sintaxis C Sharp o Visual Basic y bueno, pues eso hace que se convierta en un proceso de prueba y error algo incómodo. Estas son las desventajas que tiene el proceso. La complejidad de los paquetes que podemos crear depende de nuestro conocimiento de BIML y eso lo consideramos una desventaja porque al final pues es otra tecnología más que aprender, etcétera, etcétera. Yo me atrevería a añadir a esta diapositiva que otra de los prerequisitos de lo que necesitamos saber es tenemos que tener un conocimiento bastante profundo de cómo funciona Integration Services, de cómo se resuelven los problemas, porque digamos que la base fundamental para poder construir paquetes en base a metadatos es saber construir paquetes en general, sin ningún metadato, ¿vale? Con lo cual vamos a necesitar pues un conocimiento. ¿Qué ventajas tenemos? Primero, nos va a facilitar tanto la creación como el cambio, sobre todo en los tiempos de cambio, en el coste de mantenimiento de los paquetes es brutal el tiempo que se ahorra. La segunda ventaja, que a mí me parece de las más importantes, es que se acabaron tareas aburridas y repetitivas. Nosotros identificamos que para crear un área de staging tenemos que hacer pues una carga completa de todas las tablas todas las veces y entendemos que esa es la mejor forma que hay. Estoy poniendo un ejemplo, no digo que eso sea la mejor forma de resolver ese problema en general, que no lo es, pero vamos a ponernos en situación de que hemos hecho un análisis, hay poquitos datos, todos los servidores están muy cerquita y borrar entero el área de staging, volverlo a traer, convirtiéndolo en volátil, no es una aberración, no es un problema y decidimos hacerlo así. Si hay 200 tablas, sabemos que vamos a hacer 200 paquetes exactamente iguales, que va a ser, primero trúncame la tabla de destino, después me lee el origen y me lo escribes en destino. Y ese sería nuestro patrón full. Claro, si hay 200 tablas, vamos a hacer exactamente lo mismo 200 veces, pero no hay ninguna forma humana de quitarnos ese problema de encima. Aburrido, repetitivo. Esas tareas con BIML se acaban, lo vamos a ver en la charla hoy. Otra de las ventajas que tiene es la reusabilidad. En general, los paquetes generados con BIML, migrarlos solo implica regenerarlos, quizá tocar algo del BIML, pero regenerarlos contra la nueva versión. Con lo cual, problemas como cambio de versiones desaparecen por completo, aunque es verdad que Integration Services no tiene grandes problemas en eso, no tiene problemas si tú quieres cambiar la forma de desarrollo, pero si quieres simplemente migrar, es cierto que no es un problema en absoluto. El caso es que sí, porque ha cambiado la tecnología, nos conviene cambiar la estructura de los paquetes, resulta muy fácil cambiar el BIML, volver a generar todo y ya está, ¿vale? De tal forma que la ventaja que es fundamental es que el decremento en el tiempo de desarrollo. Vamos a ser capaces de terminar en un día lo que antes costaba 3 o 4, es decir, vamos a ser capaces de dividir por 3 o por 4 el tiempo de desarrollo. Y teniendo en cuenta que en un proyecto de Business Intelligence entre el 60 y el 80% del tiempo se nos va en el desarrollo de la ETL,
Lo que quiere decir es que, dependiendo del proyecto, de su complejidad, de las transformaciones, en fin, de la complejidad del proyecto, pero vamos a poder reducir entre 3 y 4 veces el tiempo total. Es decir, un 80% dividido entre 4 es un 20%. O sea, el 80% del proyecto lo vamos a convertir en solamente un 20%, con lo cual, o entre un 20 y un 30, con lo cual podemos ahorrar un tiempo significativo, lo que va en más margen de beneficio a la hora de hacer los proyectos, menor tiempo de desarrollo de todo esto. Y bueno, nosotros somos siempre partidarios, los técnicos, de que el camino se demuestra andando, y entonces yo me voy a venir, les voy a enseñar varias de las cosas que necesitan. Lo primero es el Bits Helper. Bits Helper está instalado en esta máquina que están viendo, y agrega una serie de menús. Por ejemplo, haciendo botón derecho sobre proyecto, nos aparece un menú que es Add New Beamer File, ¿vale? Este Beamer File va a ser pues el que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Y vamos a hacer primero un paquete muy sencillito. Cuando lo abrimos veis que es un lenguaje de marcas, es un lenguaje de marcas que solo tiene esto, pero tiene IntelliSense. En cuanto nosotros ponemos el símbolo menor, vamos a ser capaces de describir cosas. Por ejemplo, hay cosas como cubes, databases, metadata, packages, principal projects, script projects, server. Todo esto, nosotros lo que vamos a poder utilizar con la versión gratuita es solamente la parte de ETL. No vamos a poder utilizar todo porque no está proporcionado a la comunidad en modo open source. Para eso ya tendríamos que, por ejemplo, para crear cubos tendríamos que ir a la versión de pago de Variance. Pero para esta versión sí que podemos utilizar paquetes. Cuando nosotros creamos paquetes, lo que vamos a hacer es poner un tag packages, porque en un solo VML podemos crear más de un paquete. Entonces, dentro del grupo de paquetes podemos crear un package que va a necesitar un name, va a ser hola mundo, un paquete muy sencillo. Tenemos que rellenar algunas cosas, como por ejemplo el constraint mode. El constraint mode es una propiedad del propio VML en el que podemos decir si los paquetes se construyen de forma lineal o de forma paralela. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros construimos los paquetes de forma lineal, quiere decir que en el mismo orden en el que nosotros describamos con VML las cajitas, nos las va a ir uniendo con las flechitas que solemos utilizar en Integration Services. Si lo ponemos en modo paralelo, quiere decir que no nos va a unir las cajitas, con lo cual se van a ejecutar potencialmente en paralelo. Eso no quiere decir que nosotros no las podamos unir a mano. Podemos hacerlo, pero hay que especificarlo en el modelo. Si nosotros le decimos que el modo de desarrollo es lineal, no vamos a necesitar especificar que una cajita se nos una a la siguiente, sino que simplemente en el mismo orden en el que aparezcan se van a ir uniendo. Y luego hay una cosa que tienen todos los paquetes que es obligatorio poner, que es el Protection Level. Protection Level puede ser cualquiera de estas opciones. Por defecto, Integration Services está como Encrypt Sensitive with User Key. Es importante que se ponga lo mismo porque no es capaz Integration Services en el modo de deployment 2014, en el modo de proyecto, no es capaz de ejecutar paquetes que tengan distinto protection level. Es decir, todos los paquetes del proyecto tienen que tener el mismo protection level, ¿vale? Es como aquí en botón derecho, propiedades del paquete, el protection level, vemos que está a encrypt sensitive with user key, nosotros vamos a especificar lo mismo. Si queremos cambiarlo, podemos hacerlo y podemos cambiar el VML para que nos ponga otro nivel de protección, obviamente. Pero si queremos ejecutar estos paquetes, es importante que a nivel de proyecto y a nivel de paquete coincida. Esto es independiente de Beamer. Esto, si nosotros creamos paquetes a mano, también sucede. Lo que pasa es que con Beamer tenemos que especificarlo, ¿vale? Este Hola Mundo que acabo de crear, simplemente poniéndonos encima, vemos que nos da varias alternativas que tienen que ver con Beamer. Primero el check Beamer for errors, que lo que va a hacer es comprobar la sintaxis y me va a decir que no hay ningún error. El segundo de ellos, yo este lo utilizo poco, yo normalmente genero y si falla, pues veo por qué ha fallado. El segundo, que lo único que va a hacer es generarnos un paquete vacío, bastante tonto, porque está vacío, no tiene absolutamente nada, que hace un Hola Mundo, ¿vale?
Voy a crear un nuevo BIML. Esto es así de sencillo de crear paquetes, pero claro, un paquete sin ninguna cajita tiene cero utilidad. Eso es lo mismo que haber hecho file, pues no sé. Esto es lo mismo que hemos hecho aquí con news is packages, o sea, y cambiarle el nombre. No es un avance demasiado grande, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a añadir un segundo BIML. A este le vamos a llamar mi primera sincronización. Y vamos a elegir una tabla cualquiera de AdventureWorks, ¿vale? Entonces yo tengo aquí una base de datos que voy a borrar, me voy a marchar a Management Studio, se llama BIML Auto, ¿vale? Y tengo aquí unos scripts, la voy a borrar para que, no sé si tendría que haberle dicho que cerrara las conexiones existentes porque probablemente yo esté conectado habiendo probado los scripts. Vamos a esperar a que falle por timeout y inmediatamente después vamos a borrar la base de datos como debe ser, ¿ok? Ok, vale. Close Existing Connection y ahora sí que vamos a poder borrarlo. Ok, base de datos borrada. Yo tengo aquí un script que me genera los datos. Cuando yo voy a hacer un paquete de Integration Services, que simplemente va a copiar una tabla, digamos que si lo hiciese a mano, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Vamos a ir por partes. Vamos a ver cómo sería el paquete este a mano. El paquete de sincronización que yo haría sería para sincronizar cualquier tabla de AdventureWorks. Entonces, lo primero que necesito es una base de datos de destino, ¿vale? No tengo ninguna base de datos de destino porque yo lo acabo de borrar. Entonces, lo que voy a hacer es crear esa base de datos que se va a llamar BIML Auto, ¿vale? Ok, me he hecho, ya está creada la base de datos y si yo refresco aquí, la base de datos está creada, ¿ok? Aquí está. Ok, ahora lo siguiente que voy a hacer es poner un Dataflow Task, lo que yo haría, poner un Dataflow Task, no le voy a poner nombre, voy a poner una conexión, me voy a conectar a un origen de datos, ¿vale? Recuerden este paso, primero voy a crear una conexión. Esta conexión, el servidor es localhost, la base de datos va a ser AdventureWorks, por seguir el patrón de Microsoft. Lo que voy a hacer después de esto es poner un OLEDB source aquí en sources o siguiendo el wizard que se conecte a OLEDB, ¿vale? Le voy a decir que, bueno, a ver si me responde, le hago doble clic. Aquí tengo la conexión, puedo elegir una tabla o vista o puedo elegir un comando, por ejemplo, select asterisco from person.person. También podría construir la tabla, vamos a ver qué datos tiene, pues ahí hay una serie de datos, ¿ok? Y con esto ya estoy leyendo los datos del origen. A esto le pondría leer tabla person, ¿vale? Y después pondría un OLEDB destination, ¿vale? Ese OLEDB destination la tengo que conectar a mi base de datos de destino, ¿vale? Y tengo que crear una conexión. A esta conexión le voy a cambiar el nombre, la que ya creé, le voy a llamar origen y ahora voy a crear una conexión que le voy a llamar destino, ¿vale? Voy a crear un new OLEDB connection. Ese OLEDB connection va a ser también a localhost. Aquí podría ser obviamente cualquier servidor. Y va a ser a mi base de datos recién creada que se llama BIML Auto. Ok. A esta conexión le voy a llamar destino. Y ahora lo único que hago es unir origen con destino y elegir la tabla. Primera sorpresa, no hay tablas, ¿vale? Entonces, tengo que crear de alguna forma la tabla en destino. Eso se puede hacer con BIML, nosotros podemos generar paquetes que infieran los metadatos, que hagan, en fin, se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Yo, de momento, las tablas las voy a crear a mano en el día de hoy. Entonces, lo único que tendría que hacer es crearla de alguna forma, dándole aquí al botón New y, por ejemplo, diciéndole que esta tabla se va a llamar Person en destino, ¿vale? Aquí tiene los tipos de datos que está utilizando esta tabla. Ok, voy a hacer un mapping. El mapping me lo ha hecho automático, es decir, me ha unido. Y ahora, para que esto es escribir tabla en destino, ¿vale? Y ahora voy a hacer la parte que me falta, que es poner un execute SQL task anterior. Sé que igual alguno de ustedes está pensando que lo que estoy haciendo es una cosa demasiado sencilla, demasiado obvia, pero nos va a servir como base, como
de cómo nosotros, como yo personalmente, pienso en crear un patrón. Y ahora les contaré qué quiere decir esto. Voy a truncar la tabla, ¿vale? Y truncar la tabla person es en destino. Mi conexión va a ser destino. Obviamente no voy a truncar los datos en origen. Y voy a hacer truncate table. No me acuerdo cómo se llama. Por lo tanto, me voy a venir aquí, voy a mirar las tablas que hay y me voy a copiar el nombre. Vale, se llama person en destino. Ok, entonces voy a hacer el truncate table dbo esquema punto nombre de tabla. Ok. Vale. Y con esto ejecutaría mi paquete y tendría la sincronización de mi tabla person. Vamos a comprobar que funciona. Ok, está en ello. Parece que mi base de datos esté respondiendo muy rápido, porque, vamos, es una tabla súper tonta. Esto es una máquina virtual y no sé, espero que el servidor, que mi portátil no se caliente demasiado. Bueno, en cualquier caso, esto leería la tabla en origen y la escribiría en destino en la tabla que nosotros hemos creado. Al final, simplemente tendríamos creada esa tabla, ¿vale? Aquí tengo el script de creación que había probado, pues esto se me ha quedado un poco, que había probado antes, ¿vale? Simplemente lo había hecho de otra forma, en lugar de hacerlo directamente desde el propio entorno. Voy a detener esto porque no me interesa en absoluto copiar la tabla, solo quería que vieran cómo funciona, ¿ok? Digamos que esto que yo acabo de hacer es lo que yo tendría que hacer para 200 tablas, ¿vale? Pues no sé cuánto he tardado, pues 3 minutos, 4 minutos en hacer la primera sincronización. Ok, vamos a ver qué tardaría en hacerlo con BIML. Con BIML, lo primero que tendría que hacer, ¿qué es lo primero que hemos hecho en el otro caso? Hemos creado conexiones, ¿vale? Las conexiones nos van a hacer falta y es algo que está fuera del nivel de paquete. A ver si yo sé cerrar esto. Las conexiones, tanto a origen como a destino, hay que crearlas. Entonces, es una conexión OLDB. Aquí hay un objeto que es OLDB Connection, tengo IntelliSense, el name le vamos a poner source, el connection stream va a ser provider igual a sqln cli 11.1, el data source va a ser localhost, el initial catalog va a ser Adventure Wars 2014 y seguridad integrada. Integrated Security igual SSPI. Bueno, yo me sé de memoria esta cadena de conexión, no es necesario sabérselo de memoria, basta con crear la conexión. Aquí en el paquete Hola Mundo podríamos haber dado aquí a F4 y aquí tengo el connection string que solo tendría que copiar y pegar, es decir, que no hace falta saberse esto de memoria, ¿vale? La he copiado y la he pegado para poner aquí destination y aquí en lugar de decir que el initial catalog es AdventureWorks, le voy a decir que el initial catalog es nuestra base de datos que se llama BIML Auto, ¿vale? BIML Auto. Ok, ya tengo mis conexiones creadas. Una vez que tengo estas conexiones creadas, voy a empezar a construir el paquete. Ok, packages, igual que hemos hecho antes, dentro de packages, package, y ahora el package tiene una propiedad que es name, que se lo hemos puesto antes, que va a ser mi primera sincronización, ¿vale? Y hemos dicho que teníamos que poner el constraint mode, que va a ser linear, y vamos a poner también el protection level, igual que hemos hecho, que va a ser encrypt sensitive with user key. Ya tengo mi paquete creado. Ahora el paquete, de la misma forma, si nos venimos aquí al Hola Mundo, nosotros hemos creado las conexiones, y están aquí en el Connection Manager, pero para usarlas dentro, de alguna manera, cuando yo le digo aquí New Connection, New OLDB Connection, él me saca las conexiones que ya están creadas. Estas dos, digamos, están a nivel de proyecto. Estas dos son el uso, digamos, la instancia que hay dentro del nivel de proyecto, tal. Y no hablo de
de Connection Manager aquí, sino de la propia arquitectura de Integration Services por dentro. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí en mi primera sincronización voy a tener que decir que utilizo esas conexiones, ¿vale? Entonces estas conexiones, pues solo tengo que decirle el connection name igual a source, ¿vale? Y ya está. Y connection name igual a destination. No tengo que especificar nada más, simplemente decirle que dentro de mi paquete las voy a usar, ¿vale? Y ahora, cuando yo tengo un paquete en blanco que ya tiene las conexiones, lo primero que hago es poner tareas, ¿vale? Estoy en el control flow y voy a poner tareas. ¿Qué tarea voy a poner? La primera tarea que voy a poner es el truncado de la tabla. Yo sé que antes lo he hecho lo último, pero ahora como ya lo he hecho una vez y sé exactamente qué es lo que hay, voy a poner un execute SQL, ¿vale? Y voy a ver qué parámetros me pide. En el execute SQL necesito ponerle un name, que va a ser truncar tabla person, ¿vale? Y voy a ponerle también un connection name, le voy a decir sobre qué se conecta. Lo que yo voy a truncar en la tabla de destino, pues el connection name es destination, ¿vale? Y ya tengo un paquete que tiene una tarea execute SQL en la que solo le he tenido que decir que se ejecuta esto, pero no le he dicho qué comando ejecuta. Dentro de las propiedades del execute SQL yo tengo una cosa que se llama direct input. Tengo más cosas, pero direct input es lo que me permite escribir el comando, que es truncate table, y vuelvo a no acordarme cómo se llama la tabla, pero es dbo.person en destino, ¿vale? Entonces voy a hacer truncate table dbo.person en destino. Vamos a ver si esto funciona. Botón derecho, generar SSIS package. No le he dicho que me chequee errores. No se lo he dicho porque ya os digo que a mí me gusta más, soy más temerario, me gusta simplemente hacerlo. Y aquí tengo mi primer paquete, que es bastante tonto, que solamente hace truncate table dbo.person en destino. Aquellos que estéis pensando que esto no me agiliza nada con respecto a hacerlo en Integration Services, os tengo que decir que lleváis toda la razón del mundo. No me está agilizando nada. Tened un poquito de paciencia, que ahora veremos cuál es el momento en el que podemos mejorar el tiempo. Si yo ejecuto el paquete, en principio se debería ejecutar sin mayor problema y debe truncar la tabla, ¿vale? Pues ya lo ha hecho y listo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer después? Vale. Truquito, cerrad siempre que vayáis a volver a generar el paquete, por lo menos cerrarlo. No es necesario borrarlo porque lo podemos sobreescribir, pero cerrarlo sí, porque si no Visual Studio algunas veces se vuelve un poco loco. Siguiente cosa que tenemos que hacer, poner un data flow task, ¿vale? El data flow solo le tenemos que especificar el nombre, le podríamos especificar más cosas, pero va a ser solo el nombre lo que vamos a poner. Vamos a copiar las tablas y con el IntelliSense sabemos exactamente cuáles son las opciones que tenemos. Lo primero que hacemos cuando tenemos un data flow es escribir las transformaciones que hago. Entonces, esas transformaciones están bajo el tag transformations, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es poner un OLDB source, ¿vale? Aquí tengo el OLDB source, ¿vale? El OLDB source va a tener un nombre que va a ser leer tabla de origen y va a tener una conexión, el connection name, que va a ser source, que es como yo le he llamado a mi conexión, ¿vale? De la misma forma, tengo una cláusula que se llama direct input, exactamente igual que antes, y este direct input me va a permitir escribir el select asterisco from person.person. ¿Vale? Ya tengo mi comando OLDB source totalmente descrito. Lo siguiente que voy a hacer es poner un OLDB destination. Lo tengo aquí abajo. OLDB destination, name igual a escribir en destino. Connection name igual a destination, ¿vale? Y ahora, como no es el mismo componente, este es un destination, lo que yo tengo aquí como valor es el external table output. El external table output, yo tengo que decirle cómo se llama la tabla, la voy a pegar, dbo person en destino, le voy a quitar los paréntesis cuadrados estos, los corchetes o llaves o como se llamen, por si acaso. En principio debería dar igual, pero no me quiero arriesgar a que la demostración me falle. Con lo cual acabamos de hacer el mismo paquete tardando aproximadamente lo mismo. Ahora me va a decir que si quiero sobreescribir el paquete, aquí me dice lo que va a sobreescribir, le digo que OK, lo abro
Y ahora ya tengo mi truncado, mi copiar tabla y mi origen con mi destino. Si me vengo a destino, veo que está todo mapeado tal y como lo había creado, ¿ok? Y si yo ejecutase esto y mi PC quiere ir un poquito más rápido, pues lo más normal es que esto pues, se ponga a leer en tiempo y forma, ¿vale? Está tardando un disparate, no sé por qué, pero bueno, le vamos a dar a detener y ya está. Creo que la idea queda clara, ¿vale? No imagináis cómo está ahora mismo los ventiladores. Espero que no se me apague. Si me apaga, vuelvo enseguidita, ¿vale? Ok, hasta aquí hemos visto que el lenguaje no es excesivamente sencillo, pero la primera impresión cuando vemos esto es que tampoco es excesivamente útil, ¿vale? Porque si yo ahora tuviese que hacer lo mismo para 100 tablas, tendría que hacer cosas como copiarme todo este trocito de código, ¿vale? Decir que esta es mi segunda sincronización, decir que las conexiones son las mismas y en lugar de la tabla person, pues aquí pondría otra tabla, aquí pondría otra distinta. Es decir, con copiar y pegar, pues habría hecho dos paquetes. Ahora mismo, si le digo, solo tendría que cambiar pues lo que es variable, ¿no? El nombre de la tabla en destino, el nombre de la tabla en origen y poco más, ¿vale? Y el nombre del paquete. Son las tres cosas que yo tendría que cambiar. Y simplemente con eso le diría que me genera el paquete, me va a decir que me sobrescribe uno, pero realmente me va a crear dos. Me va a crear mi primera sincronización y mi segunda, y en mi segunda sincronización realmente hace lo mismo que la primera porque yo no he cambiado esas variables, ¿vale? Pero esta segunda, ya solamente con copiar y pegar, sí que puedo haber ahorrado mucho tiempo. Sigue sin ser lo ideal, sigue sin ser muy interesante o excesivamente interesante, pero por lo menos ya tenemos algo adelantado. Ok. Desde el punto de vista de sintaxis, si tuviéramos que escribir Integration Services digamos, nosotros de forma manual con este lenguaje XML, pues la diferencia es muy sustancial, es mucho más complejo. Lo que pasa es que el desarrollo visual con Integration Services es una cosa mucho más amigable que realmente esto. Ok. ¿Dónde viene la parte de ganancia realmente con esto? Es extender las capacidades que tiene BIML utilizando para ello C# o Visual Basic, como decíamos al principio. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder hacer cosas como bucles sobre tablas, añadir expresiones, parametrizaciones y crear esos paquetes de una forma interactiva, es decir, basarnos en metadatos de alguna forma para, en conclusión, utilizar BIML como un framework de desarrollo. Framework de desarrollo entendiendo que todo aquello que se comporte de la misma forma, lo único que tenemos que determinar es cuáles son los parámetros que yo tengo que manejar, cuáles son los parámetros que yo tengo que usar y con eso vamos a ser capaces de agilizar nuestra tarea de desarrollo. ¿Ok? BIML dinámico, ¿cuándo? Si necesitamos generar varios paquetes con la misma estructura, por ejemplo, cargar datos en un staging. Vamos a crear una plantilla de BIML que vamos a poder iterar sobre tablas, crear las tablas de destino, cambiar los nombres de los paquetes, cambiar los connection strings si son necesarios, en fin, cualquier cosa de este tipo. Nosotros vamos a hacer, obviamente, una versión sencillita para que nos den en la demo. ¿Cómo funciona BIML cuando nos vamos a tratar de dinámico? Lo primero son las directivas. Las directivas son pues aquello que tenemos en la parte de directivas dentro de un proyecto de C# o de Visual Basic, que es, pues no sé, import, namespace, bla, 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 cosas de ese tipo, ¿vale? Luego tenemos bloques de código. Bloques de código es el estilo ASP, es decir, nosotros vamos a poner menor, almohadilla, vamos a escribir código C#, almohadilla menor y va a decir que hemos acabado de escribir código C# y a partir de ahí escribimos código BIML. Y luego hay bloques de control de expresión en los que si lo que se va a evaluar, si lo que tú quieres es que se evalúe la expresión que pones detrás del igual y se escriba en el sitio donde lo estás escribiendo, pues simplemente tienes que poner esa sintaxis de ahí. Menor, almohadilla igual, poner esa expresión en concreto, almohadilla mayor y listo, eres capaz de soltar tu código y ya está, ¿vale? Entonces vamos a ver
cómo se hace BIML dinámico. Para eso voy a volver a mi máquina virtual, ¿vale? Y voy a hacer un nuevo BIML, ¿vale? Voy a añadir un BIML file, me lo acabo de añadir aquí abajo. A este le voy a cambiar el nombre y vamos a poner mi primera sincronización dinámica, ¿vale? Y ahora vamos a ver, me voy a copiar mi primera sincronización, solo esto, ¿vale? Todo este trozo me lo voy a copiar, voy a intentar averiguar qué cosas son las que yo voy a necesitar hacer dinámicas, es decir, que me cambien con respecto al tiempo. Entonces, vamos a identificarlas, me vais a permitir que lo copie y lo pegue aquí, ¿vale? Las connections no las necesitamos dinamizar. Como máximo, le podríamos pasar un parámetro más, que es creating project y ponerle como valor true, que lo que quiere decir es que me las va a crear aquí dentro del connection manager, ¿vale? ¿Para qué? Para que todos mis paquetes utilicen la misma sincronización, la misma conexión, y que a la hora de cambiar conexiones en los paquetes yo no tenga que regenerarlo tocando aquí a mano el connection string, sino que los pueda parametrizar pues al estilo de cómo se hace en Integration Services y ya está, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que parametrizar? Mi package name no puede ser el mismo. Si yo intento generar dos paquetes con el mismo nombre, no se puede. No podemos tener dos trozos, piezas de código con el mismo nombre. Entonces aquí, digamos que vamos a tener nuestra, voy a poner aquí admiración, ¿vale? Nuestra primera parametrización. ¿Cuál va a ser nuestra segunda parametrización? Pues este constraint model linear no, el que yo me conecte a un source y a un destination no. Pero aquí voy a hacer un truncar tabla y no quiero ponerle el mismo nombre, quiero poner el nombre de la tabla. Por lo tanto, esto también lo voy a tener que parametrizar. ¿Qué voy a tener que parametrizar también? El nombre de la tabla que yo trunco cada vez. Tengo que modificar, esto no me hace falta, podría poner aquí el nombre de la tabla si quisiese, pero no lo voy a hacer. Leer tabla de origen me vale como descriptor. Necesito poner la tabla de destino y tengo que decirle también cuál leo como source, cuál escribo como destination. Entonces, con estas almohadillas hemos identificado todo aquello que nosotros vamos a tener que dinamizar para poder iterar y hacer un bucle que me genere tantos paquetes como tablas tenga en mi origen y que me las trunque y me las copie, ¿vale? Algunos estaréis pensando que para esto se puede hacer un backup y un restore. Sí, pero entenderlo un poquito más allá de esto. Yo voy a hacer un patrón muy, muy sencillo que obedece a un patrón full, pero si yo sé la clave primaria, pues igual puedo sincronizarlo de otra forma. Si tengo un campo que me marca el carácter incremental, puedo hacer un paquete que haga solo sincronización incremental y que, bueno, pues que haga cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ya tengo identificado qué cosas son las que tengo que dinamizar. Vamos a ver. Primera cosa que tengo que dinamizar. Lo primero que tengo que hacer es decirle qué namespaces voy a utilizar. Para eso hemos dicho que es almohadilla arroba, ¿vale? Y ahora es donde decimos lo primero que vamos a poner es esta cláusula, template language, igual, y aquí decimos el lenguaje que vamos a utilizar. Yo en mi caso, me vais a permitir, me siento más cómodo con C#. Y esta es mi primera directiva que yo cierro. Segunda directiva que voy a utilizar. Yo voy a utilizar acceso a datos porque voy a leer de una tabla de origen, de una tabla de metadatos. ¿Dónde pongo yo esto? Lo podría poner en un array, lo podría hardcodear aquí, pero vamos a hacerlo un poquito más elegante. Voy a leer information schema.tables, la tabla de metadatos del sistema, y voy a iterar por todas las tablas que tenga dentro de AdventureWorks, ¿vale? Voy a quitar algunas, ahora os contaré por qué, pero vamos, básicamente lo que voy a hacer es eso. Entonces yo necesito primero poner otro import que va a ser namespace igual a system.data. ¿Por qué? Pues porque para leer unas tablas yo necesito un objeto data table y el objeto data table está dentro de system.data. Después podría necesitar recorrer colecciones o alguna cosa así y lo que haría sería añadir aquí tantas cosas como hay. Fijaos que me está marcando errores, ¿vale?
Sin embargo, yo, si aquí pongo el IntelliSense, me sigue funcionando, ¿vale? Entonces, la primera vez que yo cierre esto, lo voy a hacer, y lo vuelvo a abrir, bueno, pues me ha dejado en feo, va a seguir funcionando esto. Vale, pues sigue funcionando, me ha dejado en feo. No sé por qué, si es que no he cerrado el que era, o en fin, bueno, da igual. El caso es que, si veis, cuando yo he hecho las pruebas, cuando está todo escrito, esto es lo que vamos a hacer ahora, me pone en color negrito, ¿vale? Y ya no hay IntelliSense en absoluto. Y eso va a pasar en cuanto empecé a dinamizar todo esto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Leer desde nuestro origen de datos todas aquellas tablas que queremos sincronizar. Para hacer eso, nosotros podríamos crearnos una base de datos de metadatos o unas tablas de metadatos en nuestro origen, depende si el cliente nos deja o no, y recorrer esa tabla. Yo lo que he hecho para simplificar el asunto es me he creado aquí un query en el que quito todas las tablas que no me hacen falta, que es este. A ver, he quitado la tabla foto. ¿Por qué? Porque en Integration Services a la hora de copiar Binary Large Object no vale con hacer un copiar y pegar directamente, sino que hay que hacer alguna cosita más, ¿vale? Algunos campos de tipo XML, alguna tabla que tiene como primary key un array de bytes, es decir, he quitado una serie de tablas que sabía que me iban a dar problemas simplemente porque por los tipos de datos que tienen dentro. Obviamente todo esto se puede tratar dentro de BIML, pero no tenía sentido hacerlo en esta charla, en una charla totalmente inicial, ¿vale? Entonces, yo lo que necesito saber es en qué esquema está mi tabla, cómo se llama, y el destino. ¿Por qué necesito estas tres cosas? Esquema, tabla y destino. Porque aquí, truncar tabla, voy a poner solamente el nombre de la tabla. Pero en truncate table voy a poner truncate table, pues como yo haya querido que se llame. En mi caso, he creado un esquema que se llama STG, de staging, STG punto, como se llamara la tabla en origen. ¿Vale? Luego, a la hora de leer la tabla en origen, yo necesito leer esquema.tabla. Por lo tanto, necesito el esquema y la tabla de origen. Y al escribir en destino, vuelvo a necesitar el nombre de la tabla. Entonces, esos son los tres campos que hemos identificado. Esquema de origen, tabla de origen y tabla en destino. ¿Vale? También me he hecho voy a hacer me vaya a permitir que haga una cosa, que es que esto no lo he ejecutado antes, que es, voy a crear el esquema staging, que no lo he creado antes. En BIML Auto voy a crear el esquema STG, ¿vale? Y ahora aquí yo me he creado un pequeñito script que para todas las tablas que hay hace este select. Este select es un select muy tonto, es este de acá. Este select dice, seleccióname into esta base de datos, esta tabla de la base de datos de origen, donde 1 es igual a 0. Es decir, lo único que estoy haciendo es creando las tablas, vaya, me lo he quitado, product model, vale, está fuera, candidate, job candidate fuera, estas son las que tenía que quitar, que no las he quitado en este web, store, ¿vale? Y me lo dice por esto, porque el catálogo no sé qué, que está tipificado con un esquema collection, no sé qué, no sé cuánta. Y person.person por lo mismo. Person.person además ya la he sincronizado, ya habéis visto que la podía sincronizar. Aquí el problema no es tanto sincronizarla como simplemente vale, sí, como simplemente la creación de la tabla es el problema, ¿vale? Entonces, find ID puede ser, ¿qué dice aquí? Vale, no sé qué había pasado, había un error. El caso es que yo ahora aquí tengo un montón de tablas, ¿vale? Creadas ya, que están absolutamente vacías, ¿vale? Si le hago un select of 1000 rows de address type, no hay nada, ¿vale? Estas son las que tengo que empezar a sincronizar. Vale, copiando este select, que hemos visto al principio, si yo de alguna manera puedo decir, meter código, recordar que era almohadilla, menor, almohadilla y almohadilla mayor, yo me puedo declarar una variable, en C# se hace con string, origen, query origen igual a, y todo este select, ¿vale? Lo voy a poner bien,
voy a cerrar aquí, voy a poner un punto y coma, es decir, estoy haciendo sintaxis C#, no, nada extraño a este lado del Mississippi, ¿vale? Ahora, para ejecutar esto, yo tengo que decirme que me tengo que declarar una variable de tipo data table, ¿vale? Este data table es un tipo data table que va a ser tablas, ¿vale? Y que va a ser igual a, y ahora viene el conocimiento de Beamer, hay una cosa que se llama, un objeto que tiene Beamer que se llama external data access, que tiene un método que se llama get data table. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo lo ha sacado? Pues buscando la ayuda de Beamer y poco más. Este método recibe dos parámetros. Primero, un connection string y segundo, un query. ¿Vale? Y me rellena el objeto tablas con el resultado de la ejecución de esa consulta. Yo necesito esta conexión, pero esta conexión, digamos que estoy dentro del mundo C#, no estoy fuera en el mundo paquete, por lo tanto me la tengo que declarar de alguna forma. Esta conexión basta con que sea un connection string, entonces lo que voy a hacer es copiarme todo este connection string y para que no esté duplicado lo voy a poner en una variable, voy a decir string, minúscula, string, origen C#, connection string igual a todo este chorizo, punto y coma, ¿vale? Y aquí le voy a decir que esto no es conexión, obviamente, sino que es origen CS, ¿vale? Claro, ahora he dejado aquí el connection string vacío. Tengo que rellenarlo. ¿Cómo lo relleno? Simplemente diciendo almohadilla y ahora venimos con las expressions. Hemos visto ya directivas, hemos visto piezas de código y ahora vamos a ver expression. Y esto es simplemente poner igual a origen CS. Cierro almohadilla, cierro menor, ¿vale? Esto acaba de parametrizar mi conexión con este valorcito que yo tengo aquí. A su vez, este valorcito lo podría haber leído de una base de datos o cualquier cosa, ¿vale? Es decir, que ya es imaginación y vuestro propio control. Una vez que tengo esto, si yo ahora grabo y cierro y vuelvo a abrir, ahora espero que no me dejen feo y que se me ponga todo en negro. En cuanto le metes una pieza de código, el IntelliSense ha desaparecido por completo, ¿vale? Si yo lo quito y lo quito, me lo vuelvo a detectar, ¿vale? Entonces, yo lo voy a dejar así porque me va a resultar más fácil escribir este trozo de código. Pero, obviamente, llega un momento en que ya aquí no hay solución. Tiene uno que escribir un poquito al vuelo y ya está. Esto se llama origen CS, almohadilla, tal. Ok, siguiente cosa. Primera cosa que vamos a parametrizar. Nosotros necesitamos hacer un bucle de tal forma que se me creen tantos paquetes como tablas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hacen bucles en C#? Pues voy a meter código C# aquí, que va a ser almohadilla. Esto es decirle que voy a meter aquí código. ¿Vale? Y el código para iterar es un for each. Lo que itero es dentro de las filas de mi tabla tablas y eso es, me devuelve un data row. Esto, los que data row fila in tablas punto rows, ¿vale? Esto es lo que me va a servir para iterar. Es un for each normal y corriente y ahora pongo la llave que me dice que todo lo que voy a hacer debajo se va a hacer iterando por esto. Entonces tengo aquí package acaba aquí, entonces como voy a crear tantos paquetes, el bucle lo tengo que cerrar aquí, pues lo mismo, almohadilla, perdón, menor, almohadilla, cierro el bucle, almohadilla, cierro código. Entonces todo este trozo de código que está aquí en medio se va a repetir tantas veces como registros me devuelva esta query de aquí arriba. ¿Ok? Primera cosa que personalizar, lo que he puesto con almohadillas. Esto es muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer aquí es lo mismo de antes. Almohadilla, como esto es una expression, voy a poner igual, almohadilla, cierro, y la expression va a ser que fila, que es como se llama mi variable por la que estoy iterando, de
el campo que se llama tabla, está aquí, este campo de aquí, que es el table name, tabala no, tabla, bueno, esto que he escrito raro tampoco. El IntelliSense algunas veces lo único que hace es jugar en nuestra contra, porque me acaba de añadir un tal, esto va aquí, y esto puede ser cualquier objeto, entonces me voy a asegurar de que sea un toString para asegurar que realmente lo que me mete ahí no es un object de no sé qué cosa, sino que me pone lo que valga fila de tabla toString. ¿Ok? Mi tabla en destino, me voy a copiar este trozo de código, porque ya va a ir a ver que esto ya empieza a ser muy, muy simplote. Voy a truncar la tabla. ¿Qué tabla voy a truncar? O sea, esto es el descriptor, es el name, ¿vale? Pues lo mismo. Voy a hacer truncate table y el nombre de la tabla, que es lo que voy a poner ahí. Lo siguiente que tengo que personalizar es la tabla en sí. Entonces, esto ya no es el campo tabla, sino que es lo que tengo en destino, que se llama stg.tablename como destino, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner que me trunque, en lugar del campo tabla, lo que ponga en el campo destino, ¿vale? Destino va a ser stg.person en el caso de la tabla person. En el caso de la tabla address, stg.address, porque yo he creado las tablas de esta forma. Recordad que yo he hecho este script de aquí, perdonad, stg scraps reason es como se llama mi tabla en destino. ¿Veis aquí? stg address, stg, pues la S estará scrap reason, ¿vale? Aquí está. Ok, entonces la tabla que tengo que truncar es esa, la de destino, por lo tanto trunco este mnemotécnico que he puesto aquí. A la hora de leer la tabla en origen, yo tengo que leer dos cosas. Tengo que leer el campo que se llama no es destino, sino que tengo que hacer un select asterisco from esquema punto, ¿vale? Aquí hago punto, esto simplemente este trocito de código lo va a sustituir por el nombre de esquema, como se llame esto, y esto de aquí se llama tabla. Entonces esto en el caso de person, pues va a ser select asterisco from esquema vale person, tabla vale person, por lo tanto va a ser select asterisco from person.person, ¿vale? Y por último tengo que poner el destino. El destino sí que se llama stg no sé qué y stg person y es lo que tengo, vaya por Dios, es lo que tengo aquí como destino. Lo mismo en la tabla, exactamente la misma que he truncado, es mi table de destino, ¿vale? Pues dentro de las comillas pues pongo este trocito de código, ¿vale? El resultado, si funciona, es que, mirad, voy a borrar todos los paquetes de aquí, ¿ok? Y en mi primera sincronización dinámica, cuando genere todos los paquetes, si no me falla, fijaos que no he chequeado errores, vuelvo a decir, si me da algún error, pues miraré cuál es el mensaje de error y lo solventaré. Ok. Está tardando muchísimo más de la cuenta, no sé por qué mi máquina se ha puesto así de lenta, ha sido desde que he puesto el tema de... ha sido desde que he puesto el tema este de compartir con el webinar, pero fijaos que acabo de generar dinámicamente todos estos paquetes, que todos se corresponden exactamente con la misma plantilla, que es truncar, en este caso tabla customer, veis que para customer yo no he puesto customer en ningún sitio, hace un truncate table de la tabla customers, y después copia la tabla, lee la tabla customer, select asterisco from sale.customer, si le doy a preview pues vería los metadatos, no me atrevo porque a la velocidad que está respondiendo esto no me atrevo, y que escribe en la tabla stg customer. Para la tabla location, pues exactamente igual. Trunca la tabla location, truncate table location, lee de la tabla location con su esquema, el que tenga en origen, que es production.location, y escribe la tabla stg.location. ¿Vale? De tal forma que yo podría al azar escribir, ejecutar cualquiera de estos paquetes. No sé si van a funcionar, pero no porque el paquete no funcione, que os aseguro que funciona, sino por la velocidad a la que se está comportando mi PC. Que
es muy extraña, pero bueno, básicamente vais pues nada, esto la ha hecho a la primera, 14 filas, las ha leído enteras, ha truncado la tabla, ha copiado, etcétera, etcétera. Vamos a ejecutar otro más, Product, que tiene 18.000 filas o así, y si quiere, pues veremos un poquito más de complejidad, ¿vale? De la misma forma que hemos hecho esto, existe un execute package, cualquier tarea que nosotros utilizamos, tiene 500 filas, no tiene tanta, vale. El caso es que da igual la tabla, todas funcionan y todas funcionan directamente y todas están hechas exactamente igual. Y todas utilizan la cadena de conexión de proyecto porque habéis visto que le he puesto que me genere estas conexiones como proyecto, que ya podría parametrizar de cara a ponerla en producción, etcétera, etcétera. Ok. Resumen de lo que hemos visto. Primero, hacer un paquete, hacer dos paquetes con BIML, pues igual no tiene sentido. Pero yo acabo de hacer pues un total de, ahora os diré cuántos paquetes, y los he hecho en el tiempo de esta charla. He tardado lo mismo, o casi lo mismo, en hacer un montón de paquetes que en explicaros cómo hacía uno, ¿vale? Menor esfuerzo, menor tiempo. Escalabilidad. Si tú te presentas en un cliente y hay que hacer el área de staging y el cliente tiene 1.500 tablas, a ti te da igual porque tú tardas lo que tardes en implementar los patrones que vayas a utilizar. En nuestro caso hemos utilizado un patrón que nosotros llamamos el patrón full, que es un patrón que yo no recomiendo usar en absoluto, solo era efectos de demo, que lo que hace es truncar la tabla y volverla a cargar, pero nada nos impide hacer cualquier paquete más complejo, ¿vale? Es muy posible que habéis visto que la curva de aprendizaje puede ser difícil al principio porque este tipo de código es complejo de ver, no hay intelligence, etcétera, etcétera, pero está claro que los resultados van a merecer la pena en tiempo. En resumen, básicamente lo que tenemos es una excelente relación coste-beneficio, ¿vale? Y con esto yo abrimos, creo que es una hora exacta, creo que me he ceñido al tiempo que teníamos. No sé si hay preguntas. Antes de dar por terminada la sesión, vamos a ver cuántas tablas hemos creado, cuántas tablas hemos sincronizado. Y eso es use BML auto select count asterisco from information schema.tables. En realidad me daría igual cuántas hayan, pero vamos, hemos sincronizado 63 tablas, hemos hecho 63 paquetes de Integration Services exactamente iguales, sin errores, pues no sé, en 4 o 5 minutos, que es un tiempo absolutamente espectacular. Y poco más. Yo ahora ya, pues, a responder a vuestras preguntas, si es que las hay, etcétera, etcétera. No sé si, Kenneth, si estás por aquí. Claro que estoy. Dame un segundo para revisar la parte de preguntas. Tenemos de Britter Quintero. La pregunta es, cuando tenemos un proyecto de SSIS en 2008 y lo migramos a SSIS 2014, ¿BIML genera conflictos de versiones o por el contrario los tiempos de migración mejoran? A ver, si tú ya tienes un proyecto hecho en 2008 y los paquetes son distintos, es decir, no obedecen a un patrón, sino que son diferentes, BIML aquí no juega ningún papel. La migración te va a resultar muy sencilla, básicamente solo tienes que abrir tu proyecto y seguir utilizándolo como hasta ahora. En la construcción de nuevos paquetes, tanto si utilizas 2008 como si utilizas 2014, puedes utilizar BIML para implementar patrones y generar nuevos y no entran en conflicto con los que se desarrollan a mano. De hecho, es muy posible que tú desarrolles 250 paquetes siguiendo un patrón, digo 250 como puedo decir cualquier número, y que algunos de ellos, por la casuística de la tabla, por lo que sea, los toques a mano. Lo que genera BIML es código fuente Integration Services exactamente igual que si se hubiese hecho a mano. No hay ninguna diferencia. Ese paquete hecho que yo os estoy enseñando se puede tocar, se puede modificar, lo puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces no hay ningún problema de incompatibilidad ni en procesos de migración ni en procesos híbridos en los que tú desarrolles algunas cosas en base a patrones con BIML y otras cosas las desarrolles totalmente desde el principio.
Brito, ¿Alguna le pregunta agradecería más? si me confirmara si Miguel te pudo responder la pregunta. Y por ahora Vale. estas son las preguntas que tenemos, Miguel. Si no nos entra... Bueno, pues Ok, eso es que o no ha interesado mucho o no se ha entendido nada. Ay, ya lo siento. aquí acá entra otra pregunta, dice, ¿Vimel se puede usar con todos los componentes de SSIS, FTP, Web Services, Transact, etc.? Esta pregunta es de Alfredo Rojas. Alfredo, se puede utilizar con todos, absolutamente todos, incluyendo los componentes de terceros, ¿vale? La dificultad cuando el componente es de terceros se incrementa porque desaparece por completo el IntelliSense y algunas veces es una tarea de investigación. Pero hay un website de la gente de Bitmail, que es una especie de librería, en el que hay un montón de code snippet, de trocitos de código Bitmail ya escrito que puedes reaprovechar. Por ejemplo, el componente del que yo hablaba al principio, que no he enseñado, que se llama Multiple Hash, ¿vale? Os voy a enseñar, si os parece, alguna cosa hecha con Bitmail más, más, más profunda, más compleja, ¿vale? Esto es parte del framework de SolidQ, de la empresa donde yo trabajo. Entonces, estos paquetes están hechos con Bitmail y utilizan un componente, utilizan más componentes, no solo los básicos que hemos visto. Utilizan componentes SQL, utilizan data flows, utilizan componentes SQL para hacer un merge, utilizan copia completa, pero dentro del data flow yo estoy utilizando el helper, que es el select del origen, ¿vale? Estoy metiendo cosas como el calculate row hash, que es esto que os decía de, mira, la tabla scrap reason, precisamente, en el que yo tengo dos campos y esto me está haciendo el output column a una columna que yo acabo de crear que se llama row hash, que es el hash de estas dos columnas. He generado el lookup y he hecho que me lo agregue contra esta consulta contra esta, ¿vale? Con este link. Hemos puesto el split changes en el que solo detectamos nuevos y eliminados porque el patrón solo detecta nuevos y eliminados, o sea, actualizados y, perdón, nuevos y actualizados, simplemente comparando con el row hash, ¿vale? Hemos metido conteo de registros que luego metemos en tablas de log, hemos marcado con un derived column, hemos marcado operación y identificador de ejecución, etcétera, etcétera, y por último hemos utilizado un componente union all. Resumen, todos los que tienen Integration Services, incluidos si son de terceros, como por ejemplo el Multiple Hash, que es este de acá. No hay ningún problema en utilizar componentes de terceros. No hay ningún problema más allá de averiguar el código que hay que escribir, que algunas veces puede ser, pues eso, puede ser un poco complejo, puede que nos lleve algo de tiempo, pero vamos, al final, pues no sé, yo aquí he generado las mismas 60 y tantas tablas, ¿vale? En exactamente el mismo tiempo, con un patrón muchísimo más complejo, ¿vale? Es todo esto de aquí, ¿vale? Ok, viene un par de preguntas más y con eso terminaríamos. Dice, ¿el forage se puede implementar también para crear varios flows, al igual que hiciste con los paquetes? En pregunta de Carlos Ulate. Por supuesto, sí, sin ningún problema. O incluso para cambiar tipos de datos a columnas o para cualquier cosa. Es decir, el resumen es que esto funciona exactamente igual que ASP. Es decir, tú metes código y el for each es parte que va a interpretar en tiempo de creación y que simplemente va a iterar por esto. Si lo que tienes dentro de tu for each, si las cajitas que tienes dentro de tu for each son data flows, son derived columns, son cualquier componente que tú quieras poner, simplemente tantas veces como iteres dentro de tu data flow, pues tantas veces como se van a poner los componentes que tú hayas puesto ahí, independientemente de cuáles sean. O sea, está totalmente separado. Lo que tienes que tener sentido, pero sí, se puede utilizar for each como cualquier instrucción de Visual de C Sharp o de .NET en general que puedas hacer en cualquier aplicación y que tenga sentido para la creación de tus paquetes. Sí, definitivamente sí, se puede utilizar. Y la última pregunta dice, para el problema que presenta donde deja de aparecer el IntelliSense, ¿recomienda mover las cláusulas import todas al final del script, cerrar y No, volver a abrir? Es una pregunta de Omar Ciado. no, no, en absoluto. Es decir, el intelligence no lo vas a recuperar. La única forma, de ninguna de las maneras, hagas lo que hagas, porque no es por las cláusulas de import, que además tienen que estar al principio, como en cualquier aplicación C Sharp.
sino porque en cuanto metes código dinámico, el Bits Helper, no el producto en sí, el Bits Helper pierde esa capacidad de hacer intelligence. Se lía con las cláusulas, no las omite y por lo tanto no es capaz de hacer intelligence. Yo lo que hago cuando necesito hacer intelligence porque no me acuerdo cuáles son los parámetros de un componente es que genero primero el paquete que voy a generar, uno del patrón, lo genero de forma estática, le pongo esas almohadillas, esas admiraciones que ustedes han visto, para saber luego dónde tengo que tocar y dónde tengo que cambiar. Entonces es una práctica que utilizo yo que a mí me funciona bastante bien, porque así no desarrollo sin intelligence, lo hago de forma estática, pero con intelligence, y después simplemente copio todo ese trozo de código y le añado la parte dinámica. Y la verdad es que me funciona bastante bien. Al final, el código que tienes que escribir, si lo complicas porque no hay intelligence, lo complicas porque estás dentro de un bucle, lo complicas porque te puede acabar costando mucho más. De esta forma de desarrollo, que es un trick, si queréis, un truquito, a mí me funciona bastante bien. Es decir, lo primero que hago es generar un boceto, un patrón de forma estática una vez y generalizarlo viendo qué cosas de esas son uh, las que tengo que dinamizar. Y esas cosas que tengo que dinamizar, en lugar de hacer un select information schema.tables, pues te puedes crear una base de datos de metadatos y tirar de esa base de datos de metadatos en las que tú lo único que te tienes que preocupar para que se generen los paquetes es de que esos metadatos estén bien rellenos. Cómo los rellenes ya es otra problemática totalmente diferente. Se pueden rellenar de forma automática, se pueden rellenar a mano, puedes alimentar, yo qué sé, puedes hacer un naming convention, no sé, hay mil fórmulas de hacer cosas de este tipo y bueno, cada uno las hace de una forma. En resumen, no vas a poder arreglar el tema del intelligence, es una desventaja de las que yo he citado al principio, pero que era difícil que se entendieran, pero hay trucos que te permiten utilizar intelligence y luego dinamizar sin necesitar realmente ese intelligence porque ya el paquete base o la primera aproximación está ya creada. Ok, Miguel, ¿Alguno más? yo creo que quedamos con las preguntas hasta aquí. Ok. Eh, ¿Te puedes poner la presentación para ir a la última ¿Sí? página? ¿No está puesto? Ah, vale, Ahora esta. sí. Ay, Dice, perdón. A ver si yo soy capaz de estarme quieto. Un segundo, te la pongo yo aquí. Ahí está. exactamente. Miguel, de verdad agradecerte por el tiempo de compartir este conocimiento acá con la comunidad del capítulo virtual en español. De verdad un gusto, como siempre, tenerte acá, a vos y a toda la gente de SolidCube. Un placer para mí Recordarles también. que el próximo miércoles tenemos a Jesús Gil, que nos va a hablar de acerca de Always On de 0 a 100, lecciones aprendidas de la vida real para un Disaster Recovery Plan. Eh, Esta es la que va en este año, la tercera charla que damos de Always On, tecnología que ya no está tan nueva porque nació en el 2012, pero la primera hablamos de una pequeña introducción, la segunda dimos cómo configurar eh, readable secondaries o cómo hacer la creación de la de los nodos de lectura y cómo hacer la dirección de los paths de lectura. Y ahora vamos a cerrar las charlas de Always On con Jesús Gil acerca de que nos va a dar ejemplos de Disaster Recovery Plans. Aprovechemos estas tecnologías, aprovechemos estas charlas porque si usted suma las tres, ya va a tener una información bastante amplia acerca de lo que es Always On. Bueno, como siempre, un gusto tenerlos acá en el capítulo, los esperamos. Dios mediante, el próximo miércoles, misma hora, con Jesús Gil acerca de Always On. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.